Recording in progress. Santi Roncagliolo, en principio te quiero decir que es una gran novela, me encantó. Gracias, Entonces, muchas gracias. eso es importante para poder empezar a hablar de todo lo que vamos a hablar ahora. De todas maneras, estás en una disyuntiva, ¿no? En una cosa terrible que no está en Sambor. Mandaste una carta a Carlos Slim, acabo de enterarme. ¿Qué es lo que pasó, digamos? Porque tampoco es que sea una novela sobre el disturbio, el tema Yo soy el sexual. primer, yo soy el primer sorprendido. Hubo gente en México que me decía que no la encontraba en Sanborn y que me parecía muy raro porque siempre están en Sanborn. Claro. Le pregunté a la editorial y la editorial dijo que la política de Sanborn era no publicar sobre abusos sexuales, no vender libros que hablasen de los abusos sexuales en la iglesia, las relaciones homosexuales y una lista de cosas que, en fin, yo les daba a todas, por lo visto. Ya había entrado en todas las categorías de cosas que no se van a vender en Sanborn. Pero me parece, o sea, por un lado sientes orgullo, porque sientes que tu novela realmente toca carne y toca cosas delicadas en una sociedad, tanto que hay que impedir que la lean. Pero por otro lado, hay muchas zonas de México donde solo llega Sanborns. Y Claro. entonces esos lectores no saben que lo que ellos reflexionen, que lo que ellos digan, que lo que ellos piensen, es decidido por alguien más, que decide qué es lo que van a tener acceso y qué es lo que no. Me pareció importante decirlo, sobre todo tratándose de un tema que precisamente de un tipo de crímenes que se hacen fuertes por el silencio social, porque no se habla de ellos, porque no se lee de ellos, porque no se los discute, ¿no? Y en ese sentido me parece importante que por lo menos se sepa que esto ocurre. Claro, sobre todo además porque forma parte de la cultura de la cancelación, que aparentemente no funciona, pero sí funciona por todos lados y no a veces ni siquiera nos enteramos. Ya sabemos que Sambor no vende determinados libros, eso es importante saberlo, digamos, ¿no? Sobre todo, Porque, más se trata de novelas, ¿no? O sea, claro, las novelas hurgan en las cosas oscuras de nuestras sociedades. Las comedias románticas no, pero la buena literatura está para eso, para desafiar las verdades establecidas, para rasgar los silencios, para hablar de las cosas de las que no se está hablando. bueno, sobre todo tu novela me parece que más de, de referirse a los temas sexuales y a todo eso, me parece que es una novela contra el poder y contra el secreto, digamos, ¿no? Son los dos ejes centrales De de la acuerdo. Es que novela, ¿no? para mí ese abuso no es una cuestión de sexo, es una cuestión de poder, el Claro. abuso del que habla la novela. Es una cuestión de someter al que ha entregado su voluntad a otra persona, ¿no? Y eso es lo que me parece espeluznante, en realidad. El protagonista de esta novela me resulta como muy extranjero en Perú y por otro lado también me parece que hay un sistema de extranjeridad en ti también, ¿no? ¿Qué remedio? Todo el mundo le encanta discutir de política conmigo porque soy el único al que le puedes decir que se largue a su país en todos los Claro, países. claro, En España me dicen que me largue a mi país. El Perú también me dicen que me largue a claro, España. Eh, claro, bueno, crecí en México, o sea que siempre, incluso en mi propio país, ya llegué como extranjero. Y esa mirada yo creo que es, bueno, terrible para tu vida personal, porque nunca terminas de encajar, nunca terminas de formar parte del grupo, nunca terminas de saber quiénes son los tuyos. O en todo caso los tuyos están como salpicados, ¿no? Y si tu país es la gente que quieres y que te quiere, pues el mío seguramente lleva de Barcelona a Lima con escala en Madrid, México y algunos otros lugares. Pero, pero es una buena mirada para un escritor. Creo que eso es lo que haces. Todo escritor es un extranjero, alguien que trata de dar un paso atrás de la realidad y tratar de buscarle un sentido, una lógica interna, porque necesita entenderla.
cuando siempre has vivido en la misma realidad, no necesitas entenderla, no te planteas de dónde ha salido. La patria, decía Roberto Bolaño, eran tus hijos, ¿no? En tu caso, se ha muerto este año tu padre y realmente lo sentí, a pesar de que no te dije nada, pero entiendo cuál era la relación que existía con tu padre, ¿no? Bueno, la despedida de mi padre en el Perú fue tan impresionante. Para mí no fue una sorpresa, ya estaba físicamente muy Muy mal. deteriorado. Su fallecimiento, quiero decir, no fue una sorpresa por su condición de salud, pero sí fue una sorpresa los literalmente miles de mensajes de cariño de peruanos, a muchos de los cuales yo ni siquiera conocía, la mayoría ni siquiera los conocía, porque lo apreciaban, bueno, por cosas que deberían ser muy normales, o sea, por ser un señor muy coherente con sus ideas de izquierda, pero muy dialogante también con las ideas de los demás y honesto, que hizo política y salió igual de pobre que como entró. Y, y eso se ha vuelto tan extraño que súbitamente tiene un nivel de admiración heroico que me parece que se merece y que hizo menos triste su partida, que hizo que en realidad fuese muy emocionante saber, creo que a él le preocupaba, creo que cuando te vas haciendo mayor te preocupa más qué recuerdo dejas, ¿no? ¿Qué idea de Claro. ti va a quedar en el mundo? Y le habría encantado ver la idea que dejó. No le habría encantado ver las elecciones del domingo en Perú. Se murió en el primer debate electoral. Yo creo que fue la última señal de su humor negro. Sí, que también tenía mucho. ¿Tú vas a votar? Yo, bueno, votaré blanco, nulo Ajá. o no iré porque, bueno, se nota en mis libros que yo soy muy sensible a los temas como la misoginia y la xenofobia, y en esto los dos son extremos y son iguales de misóginos y de xenófobos. Me interesan también los temas de igualdad y de institucionalidad democrática, y a los dos les importan un pepino estos temas. Keiko ha empezado a tratar de fingir que le importan una semana antes de las elecciones, pero realmente no ha hecho nada más que dar algunos titulares por sentir que va perdiendo. Y yo, pues no, yo creo que si no piden tu voto, no lo tienes que regalar. Si hay gente a la que no le interesan las cosas que te hacen votar, no tienes que ir a votar. Sí, a mí de todas maneras me sigue pareciendo casi surrealista que Keiko Fujimori esté de candidata más allá de si es buena o es mala, digamos, ¿no? Me parece que es hija de una etapa terriblemente negra en Perú, de lo que todavía se sigue pagando muchísimas consecuencias, digamos. Bueno, como política no me gusta, pero como novela es una gran novela. Sí, Quiero sí. decir, hace 30 años hubo otras elecciones entre el sistema económico en pleno contra el salto al vacío. Pero el salto al vacío era Fujimori. Eh, Desconocido. 30 años después, un desconocido, igual Sí, de casi un total. desconocido, Sí. que además no habla, no está articulado, no sabes bien qué va a hacer, no es que tenga una ideología que no te guste, es que no sabes qué ideología tiene o qué intenciones tiene. Y 30 años después el apellido Fujimori está exactamente del otro lado. Keiko baila con Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Recibe el apoyo de Vargas Llosa, que era el candidato contra Alberto Fujimori. Durante esos 30 años su vida ha sido como el Truman Show, lo has visto cada minuto de tu vida en la pantalla, y es, por lo tanto, el sistema en su máxima expresión, con lo bueno y con lo malo que ha tenido, lo terrible que ha tenido este sistema político. Y al final las elecciones realmente van a depender de ella. Es decir, yo creo que el votante, lo decisivo va a ser los que creen que ella es el mal menor contra los que creen que ningún mal es mayor que ella. Y esto es lo que va a determinar el resultado del domingo. El pro con el anti-Keiko, no tanto Castillo. Volvamos a tu novela y Líbranos del mal. ¿Por qué este título cuando en realidad uno no se libra del mal en esta novela, digamos?
Bueno, por eso, hubo una escena que al final retiré porque resultaba un poco obvia y trataba de que fuese la novela muy elegante, muy sutil. Uh, pero hubo una escena en que al final retiré en que uno de los personajes rezaba el Padre Nuestro y sobre todo estos versos finales, ¿no? Perdona a los que nos ofenden, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y líbranos del mal, que es justo lo contrario de lo que está ocurriéndoles a ellos. Ellos viven pidiendo algo que la realidad, que la realidad les niega. Y eso me pareció que le daba mucha fuerza a este título. Siempre mezclas cosas de la ficción con tu propia vida, pero al final termina siendo una gran ficción, digamos, en todo caso, ¿no? Me sorprendió mucho toda la argamasa que había formado este matrimonio, digamos, ¿no? Un poco también para salvarse y para ser ellos mismos fuera de Perú, ¿no? Sí, bueno, las dos mujeres que aparecen, esta es una novela, mis novelas suelen ser muy masculinas, hablan del machismo, pero de cómo el machismo destruye a los hombres. Y esta es muy masculina también, los personajes son muy hombres. Y las dos mujeres que aparecen, tanto la madre como la abuela de Jimmy, son mujeres que se han visto arrastradas por estos hombres, que, que intuyen que no deberían saber más de lo que saben, que viven pegadas a un misterio y no quieren mirar en el interior de él, ¿no? Y esto, claro, marca mucho sus relaciones con Jimmy, sobre todo cuando Jimmy se pone a mirar ese pasado. Partí ahí, por supuesto, de matrimonios que conocía, de mi propia mirada de extranjero, de gente que conozco, de parecida a estos personajes, pero justamente lo que me importaba era llegar a lo que no puedes documentar. Al final, por suerte, se documentan las denuncias de las víctimas en los casos de abuso sexual de este tipo, se han documentado muchas denuncias de víctimas. Lo que no tenemos es la mirada de los victimarios, y no la vamos a tener porque ellos no van a hablar. Entonces la literatura es una manera de ir más allá de lo que la realidad te permite ver, ¿no? Una manera de echar luz sobre la oscuridad, pero solamente puedes hacerlo mediante tu imaginación. Si tiene un poquito de ficción, ya es todo ficción. Y su interés no es tanto quiénes son los personajes reales en que se inspira, sino qué nos dice eso de los seres humanos y de las cosas que nos hacemos unos a otros. Claro, por supuesto, hablaste y hablas del secreto, que me parece a mí como un arma fundamental en tu novela, en el sentido, hay un libro que ha sacado Luisa Valenzuela hace unos cuantos años sobre la literatura y el secreto, y ayer hablábamos con Arief y ella de que ya no hay secretos en nuestra cultura, ¿no? Esta cultura del cyborg, digamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay muchísimos secretos todavía y que tú los marcas muy en clave, digamos, ¿no? Y entonces me puso muy feliz leer esta novela porque me parece que hay novelas para rato, digamos, ¿no? Bueno, toda sociedad, todo grupo humano se basa en secretos, en tabúes, en cosas de las que no vas a hablar. Eso desde los cuernos del marido en una familia hasta el nazismo en Alemania, del que hay límites sobre lo que puedes decir. Todo grupo de personas decide no hablar de ciertas cosas. Pero lo que me interesaba me interesaba exponer cómo funciona esta sociedad en la que no se puede hablar ni siquiera del horror cuando está ocurriendo. Y también me interesaba que el lector, o sea, que muchos de los secretos y misterios los llene el lector. Hay muchas veces en que el lector tiene que decidir qué está pasando detrás de una puerta, cuál es exactamente la relación entre dos personajes, qué ha querido decir cuando ha dicho esto, porque
más que reventarle los secretos al lector, quería que él llene esos vacíos con sus propios secretos, con las cosas que él mismo sabe de la vida, de la familia, de los humanos, de las sociedades. Y bueno, sobre todo también está en el chico, en Jimmy, que va descubriendo poco a poco todo lo que va pasando, digamos. Y ese personaje me resultó genial, ¿no? Porque cuando somos adolescentes, cuando vamos creciendo, ahí nos vamos enterando y no hay ningún mensaje, ningún tuit, nada que nos haga prevenir sobre lo que vamos a descubrir. Sí, en mi novela anterior también trabajé con adolescentes, porque hay algo que me gusta mucho de la adolescencia, que es el momento en que vives por primera vez las emociones más importantes, el amor, el sexo, la conciencia de la muerte, el miedo. Hasta entonces, hasta tu niñez estás protegido normalmente, ¿no? En la adolescencia te enfrentas por primera vez a muchas cosas y por eso las enfrentas con una enorme intensidad. Tienes un nivel de pasión y de, y de fascinación con lo que está ocurriendo que los hace personajes como muy ricos, muy llenos de drama, muy intensos. De hecho, aún ahora me doy cuenta de que la música que se te queda grabada hasta cuando eres cuarentón tiene que ver con que la escuchaste en tu adolescencia. Hay cosas que llevas 25 años considerando que ese eres tú y que nunca has vuelto a sentir la música como en ese momento con esas canciones. Eh, y por eso son grandes personajes, por eso me interesan. Bueno, van las dos últimas. La primera es preguntarte qué pasa con la pandemia. A mí me parece que la pandemia ha dejado esta cosa híbrida, digamos, ¿no? Podrías estar ahora presentando en México, pero yo te estoy entrevistando vía Zoom y es maravilloso finalmente, ¿no? Porque ya no tienes... Claro. Hemos hecho cosas como un encuentro de libreros latinoamericanos, 400 libreros de toda América Latina, que nunca los habrías podido juntar en un sitio, los hemos juntado aquí, Claro. en mi iPad. Hacemos reuniones con lectores también de diferentes países. Llevaba 5 años sin publicar libros, un poco por sentir que necesitaba algo nuevo, que necesitaba sorprenderme a mí mismo con mi trabajo y con todo lo que tuviese que ver con mi trabajo, no solamente con escribir, sino con promocionar, con llevar los libros a los lectores y ha salido el libro y todo el planeta es un planeta nuevo. Todo es diferente. Y la verdad es que lo disfruto de aprender todo de nuevo, de reinventar las cosas cuando ya creías que las dominabas. Pero en el segundo semestre ya estamos pensando en volver a viajar y a México en este momento tengo por lo menos 3 invitaciones y mi interés es aceptarlas todas porque también ha sido la pandemia para mí un año muy mexicano. He estado trabajando, de hecho el libro está dedicado a algunos a mexicanos y gente de otros sitios, pero también a un par de mexicanos con los que he estado compartiendo proyectos creativos durante la pandemia y que me han salvado el pellejo porque si no esto habría sido de una soledad creativa insoportable. Y bueno, la última es, yo te vengo entrevistando desde hace muchos años y me parece Sí, que ahora eres un hombre maduro. Me parece que esta es una novela de un hombre maduro. ¿Podrías decir eso? bueno, es mi novela post-crisis de los 40. Es posible que sí, soy más canoso que antes. Me gusta ser mayor. Bueno, creo que si eres escritor, siempre has tenido tendencia a ser mayor. Eso es cierto. Así que estoy llegando a la edad que siempre debí tener. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Un beso grande. Gracias a ti, Mónica, que sigamos viéndonos con cada libro y más.